Este episodio es patrocinado por Demuseo, la agencia que hace brillar tu marca. Descubre más en demuseo.com. Bienvenidos. Hola, hoy tengo el enorme gusto de compartir el micrófono con una mujer que respira pasión por las ventas, el marketing y el desarrollo personal, Mariana Racero. Comunicóloga de profesión, marketera por vocación y vendedora de corazón, así se define, y vaya que lo demuestra en cada proyecto que toca. Con más de 10 años de trayectoria creando estrategias comerciales en sectores tan diversos como el inmobiliario y el consumo masivo, Mariana ha dejado huella en marcas como Adidas, Bayer y Hewlett Packard Enterprise y en desarrollos de lujo como Corazol de Grupo Origina. Pero su magia no se queda ahí. Mariana ha sido clave en el posicionamiento de Tulum con un destino top de inversión inmobiliaria en mercados internacionales como Dallas, Nueva York, Los Ángeles y mucho más. Su curiosidad inalcanzable, su enfoque en el pensamiento creativo y su deseo genuino de generar valor en cada relación la han llevado a formar agentes inmobiliarios, mentorear a mujeres inversionistas y a construir puentes entre el marketing, las ventas y el propósito personal. Todo siempre con el corazón por delante. Hoy, además de ofrecer consultorías y mentorías, Mariana está certificándose como coach ontológico, acompañando a mujeres a invertir con un enfoque de bienestar y autenticidad. Así que prepárate, porque esta charla promete muchísima inspiración, aprendizajes de vida y estrategias que te van a servir para llevar tus ventas y tu vida a otro nivel. Bienvenida, mi querida Mariana. ¿Cómo estás? Hola Mitali, muy bien, muy contenta de poder compartir ahora en público estas charlas que tantas veces hemos tenido y muy feliz también de estar en tu espacio, que sé que es un proyecto que tenías mucho tiempo pensando y que ahora es una realidad, así que muy orgullosa. Gracias, querida. Uy, pues la verdad es que para pláticas profundas, las que hemos tenido nosotras y las vivencias también son extraordinarias, pero antes de empezar a platicar de todo esto, me gustaría que me platicaras un poquito quién es Mariana Racero desde el punto de vista personal y de ahí cómo se construye a esta mujer profesional con tanto impulso. Uy, es una pregunta muy profunda, como Ujú. las que me gustan. Pues Mariana Racero es una mujer curiosa, apasionada, eh, una mujer workaholic muchas veces, con con unas insaciables ganas de conocer siempre cómo funcionan las cosas, cómo se pueden mejorar las cosas, conocer las historias detrás de las cosas o de las personas. Y eso creo que se plasma en cada uno de los proyectos en los que he estado. Cuando he estado en alguna compañía, creo que me pudiera definir como una intrapreneur, siempre buscando lanzar proyectos profesionales dentro de mis roles. Y esa creo que es Mariana Racero. Es hermana, es amiga, es colega, es comunicóloga, tiene un poquito ahí de curiosidad periodística. Oye, querida, de la comunicación, ¿cómo es que brincas a las ventas? O sea, estudias, desde mi punto de vista, comunicación va en el lado opuesto a los números. ¿Qué te lleva a la venta? Yo creo que sí es verdad que la comunicación es una, digamos, habilidad más humana que exacta, ¿no? Como los números, pero yo creo que es la columna vertebral de las ventas, definitivamente. Y hablamos mucho de ventas y poco de comunicación, pero en realidad toda la parte de marketing y de promover un producto, de persuadir a alguien para que compre tu servicio o tu producto, en realidad está eh, la gasolina de eso es la comunicación, es cómo comunicas tu producto, cómo comunicas lo que te hace diferente. Y yo no había sido tan consciente de eso hasta que, pues claro que en la carrera, mi enfoque era más como hacia el periodismo, pero siempre me gustó el tema de la publicidad. Entonces en la carrera, la mayor parte de las materias que elegí
estaban más enfocados en antropología del consumo, publicidad, investigación de mercados, y de ahí pues las opciones que tenías era trabajar en una agencia de publicidad o de marketing, lo cual fue mi caso. Saliendo de la universidad empecé a trabajar en una agencia, bueno, una consultora de marketing, y ahí creo que se desarrolló toda la parte de vender sin vender, ¿no? Yo no me había dado cuenta que tenía la habilidad de ser vendedora. En mi siguiente trabajo, ahí estaba más como en cuentas, y en mi siguiente trabajo es donde mi jefe me aplicó una manita de puerco, diríamos en México, y me hizo descubrir la habilidad por las ventas, y hoy se lo agradezco. Me encanta. Oye, cuéntame qué significa para ti vender con propósito. Vender con propósito creo que significa tener siempre claro el propósito que tienes tú al momento de hacer esa venta, pero también el propósito de a quién le vas a vender, ¿no? Creo que muchas veces tenemos esta percepción de que los vendedores somos manipuladores y somos gente que te quiere hacer gastar en cosas que no necesitas o cosas así, pero creo que hay una manera de redefinir ese concepto, y en realidad creo que una venta con propósito es ser el puente entre lo que alguien necesita o desea y lo que tú puedes hacer para ayudarle a obtener eso que necesita y desea, ¿no? Con ética, con profesionalismo. Es como ser el puente para solucionar problemas. Y la verdad es que a lo largo de tu corta edad, porque la verdad estás súper chavita, pero has tenido bastantes ventas y muy importantes. Cuéntame cuál ha sido la que más te ha enseñado en la vida profesional. Uy, yo creo que hay una que tengo muy clara, que es la que siempre cuento. Y la cuento siempre porque para mí tuvo muchísimos aprendizajes que fui capaz de reflexionar hasta mucho tiempo después. Y te la voy a contar. Esa fue una venta cuando yo estaba empezando en bienes raíces. Era, yo creo que hasta ese momento, la venta de mayor ticket que tenía en mi pipeline. Era un penthouse como de $750,000, y el cliente era un cliente bastante difícil. Era un cliente que venía con una broker externa con la que yo estaba trabajando como en el rol de in-house, y el cliente desde que llegó tenía cara así, poker face, cero expresivo. Las dos primeras opciones que le mostramos no le gustaron. Me jugué mi última carta, lo llevamos hasta de Playa del Carmen, que eran las primeras opciones que le estábamos presentando. Me lo llevé hasta Puerto Aventuras y dije, aquí voy a quemar mis cartas, ¿no? Y imagínate que llegando al showroom, para empezar, yo en ese entonces todavía no sabía manejar. Entonces, quien nos llevaba era el chofer de la empresa. Entonces, nos fuimos de Playa del Carmen a Puerto Aventuras. Llegamos a Puerto Aventuras y el chico que estaba de guardia en el showroom no estaba ahí porque se había ido a comer, y las llaves se las había llevado. Entonces, ahí No, me bueno. ves. Ahí me ves buscando cómo entrar al showroom. Al final hice circo, maroma y teatro. Me metí por la ventana, abrí por dentro así fresca como si nada pasara, y bienvenido, el cliente le gustó. Ahí sí, como que fue la primera vez dentro de todo este tiempo que me di cuenta que le brillaron un poquito los ojitos, y dije, bueno, hay chance todavía de cerrarlo, ¿no? Le gustó, pero él quería algo beachfront, y en realidad de esa propiedad no era una propiedad que estaba frente al mar, era una propiedad que estaba frente al canal de Puerto Aventuras, al agua, pero no era beachfront. Entonces, segundo reto, me dice, me gusta, pero no es lo que estoy buscando. Necesito que me digas cuánto tiempo se hace a la playa. Perfecto. Te voy a llevar le dije, perfecto, en el carrito de golf se hacen 5 minutos. Ok, llévame y los voy a cronometrar. Entonces, imagínate que yo no sabía manejar en ese entonces. Había agarrado el carrito de golf 2, 3 veces antes,
Y este hombre, nos salimos, se sienta en el cargador, me dice, perfecto, tú me dices cuándo empezamos. Pues ahí me ves a mí manejando lo más rápido que puedo y al mismo tiempo tratando de ser, hacer como que llevo 5 años manejando carritos de golf y siendo experta. Llegamos, 7 minutos, dijo, bueno, no está mal. Y ya, le gustó, decidió hacer la reserva. Te voy a resumir porque fue toda una historia, ¿no? Llegó, hizo la reserva y durante la negociación del contrato hubo mucho back and forth, mucho pimponeo de las cosas que él quería, que no quería. En ese entonces estaba el tema de la extinción de dominio y mi jefa de ese entonces es abogada, como que estábamos, como que tuvimos mucha fricción por el tema de lo que se podía, lo que no se podía, bla, bla, bla. Esa venta, Tali, no se concretó al final, pero para mí me dio el aprendizaje más grande respecto a empatía y me hizo darme cuenta que hay ventas que no son para ti y que no puedes ver hasta mucho tiempo después, que no todas las ventas te van a dar una comisión, pero te dan aprendizajes y te dan lecciones y te dan experiencia, ¿no? Para mí esa fue la primera experiencia, me obligó a salir de mi zona de confort, manejando, vendiendo, o sea, me hizo darme cuenta que yo puedo vender el ticket que quiero vender y que soy capaz. 2, cuando hablo de empatía, en ese back and forth y ese roce que tuve con mi jefa de ese entonces, me acuerdo que mientras estaba la negociación de cierre, nosotros fuimos a hacer un road trip de trabajo a presentar el proyecto a Guadalajara y ahí se dio como nuestro roce más fuerte, ¿no? Ella estaba pasando por temas difíciles, yo no lo sabía, yo como buena vendedora quería hacer todo lo que se pudiera hacer para vender y muchas veces cuando tú estás en la posición de vendedor exiges a tu líder, ¿no? Es que, ¿por qué no se puede? Es que el legal se está tardando, es que, ¿cómo no se puede esta cláusula? Y tú empujas. Y no fue hasta mucho tiempo después, y eso friccionó un poco la relación, también a ella la hizo reaccionar de ciertas maneras que ayudaron a esa fricción, digamos, a que fuera más intensa, y se rompió un poco la relación, ¿no? Y ella me dijo, cuando terminó todo el tema y al final se cayó la venta, me dijo como, un día cuando tú seas líder me vas a entender. Me dijo, porque yo, así como tú eres, imagínate que nacimos el mismo día, No, 15 bueno. de enero. O sea, éramos un espejo durísimo. Y me dijo, porque así como tú eres, yo fui con mi líder. Y nunca lo entendí hasta que yo fui líder. Entonces, un día me entenderás. Y me lo dijo con un sentimiento, porque ella me tenía un cariño especial, yo le tenía un cariño muy especial, le tengo un cariño muy especial. Y fue hasta mucho tiempo después, justamente cuando me tocó ser gerente en Corazol, justamente, que me di cuenta que muchas veces, híjole, esta parte de liderar en las ventas te pone un espejo en donde tienes que trabajar mucho con tu parte personal, tienes que trabajar con tu ego, tienes que trabajar con tu empatía y que no siempre las cosas son tan fáciles como parece, ¿no? Cuando le exigimos a nuestros líderes de ventas. Entonces, esa es la venta que más me costó. ¿Por qué? Porque mucho tiempo después cobré la comisión y la comisión no fueron dólares ni fueron pesos, fue el ponerme en el lugar de mi ex líder en ese momento, entender cómo de pronto yo estaba siendo demasiado exigente y cuando yo estuve de líder, pues poder tener la sensibilidad de recoger el aprendizaje que en ese tiempo no lo pude hacer. Wow. Sí, así se aprende. A veces de las cosas que creemos más rudas y que crees que es lo peor que te puede pasar, pues es el mayor aprendizaje. Justamente lo que platicabas, tú has tenido pues un importante y diferentes equipos de ventas. ¿Tú qué crees que haga a un vendedor extraordinario hoy en día? ¿Qué creo que haga a un vendedor extraordinario? Creo que una receta
no existe, pero para mí la clave es la autenticidad. O sea, para mí, Mariana, podrán decirte 1000 fórmulas, dar 1000 entrenamientos, tips de cierre, tips de lo que sea, pero si tú no estás enamorado de tu producto, si tú no crees en tu producto, si tú no eres capaz de transmitirlo más allá de lo que estés vendiendo, sino comunicar con todo tu cuerpo, con todo tu ser, con toda tu energía, porque las ventas son energía, puedes tener el mejor speech de ventas, puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor truco de cierre, no va a pasar, porque tu energía no la estás transmitiendo. Entonces, para mí lo que hace a un vendedor extraordinario es primero eso, que vendas desde la autenticidad. La segunda, creo que el autoconocimiento. Y cuando digo autoconocimiento es que pensamos que las ventas son muy técnicas en cuanto a habilidades de seguimiento, cierre, presentación. Pero en realidad creo que no todos los vendedores podemos tener todas las habilidades. Pero si tú te conoces a ti mismo y tú sabes cuáles sí tienes, puedes tomar mayor ventaja de eso y al mismo tiempo las que no tienes, puedes saber en dónde buscar ayuda o en dónde reforzar o en dónde delegar ciertas cosas. Entonces, el autoconocimiento para mí es muy importante y ya después pues vienen todas las habilidades un poquito más duras, ¿no? Que es, por ejemplo, el tema del seguimiento. Creo que a todos los vendedores nos cuesta trabajo, somos muy cortoplacistas a veces, entonces el estar dando seguimiento, para mí eso es clave. Ahora, hablas de autenticidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando estás teniendo un mal momento, estás pasándolo más mal, como lo comentaste hace rato, a lo mejor a nivel personal? ¿Y qué pasa con ese vendedor? ¿Qué consejo le darías al que tiene que vender, pero la está pasando mal? Creo que pasarla mal, ¿en qué sentido? En que no estás vendiendo, en que no estás vendiendo porque no crees en el producto, no estás en el trabajo que deseas, Puede estás pasar todo. pasando. Puede ser problemas personales, al mismo tiempo no estás vendiendo, pero tienes que vender. Entonces, tú como líder, ¿qué le dirías a esa persona que la está pasando mal en diferentes aspectos y tiene que vender? Yo creo que es muy importante primero ser muy honestos con nosotros mismos, porque yo he estado ahí. O sea, yo he estado en ese punto en donde dejé de creer en mi producto y el dejar de creer en mi producto tuvo como consecuencia que yo dejara de vender el producto. Y como yo dejara de vender el producto, tuve como consecuencia el que yo dejara de creer en mí misma y pusiera en tela de juicio mis habilidades, mi capacidad, muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que primero hay que tener esa claridad de por qué no estoy vendiendo. Y cuando te haces esta pregunta, te enfrentas al reto de decir, de muchas cosas, ¿no? De este diálogo interno que puede ser un poco duro y tóxico de pensar que eres tú el problema. Y a lo mejor sí, no lo sabemos, pero para poder llegar a la raíz de eso, a mí lo que me ha servido muchísimo es escribir. O sea, para discernir entre mis pensamientos y lo que realmente está pasando, la escritura me ayuda muchísimo. Escribir cómo me siento, lo que pienso, ta. Después, leer esos escritos. Y cuando los lees con un poco de reposo, después de haberlos escrito, la perspectiva te cambia completamente. Cuando lees y puedes identificar en dónde está el tema, entonces ahí puedes accionar, ¿no? No puedes accionar a vender si internamente no estás bien. ¿Cómo puedes estar bien internamente? Bueno, pues primero hay que identificar qué es lo que está mal, qué emociones, de dónde vienen esas emociones. ¿Cómo puedes identificar esas emociones? Bueno, pues hay que ponerlas afuera. A veces ni siquiera puedes mencionarlas o nombrarlas porque no nos han enseñado a comunicar eso, ¿no? Nada más nos han enseñado a accionar. Entonces,
primero tienes que identificarlo para poder resolverlo. A mí el journaling me ha ayudado muchísimo. No digo que lo hago siempre, pero cuando estoy ofuscada, digamos, escribirlo para después actuar me ayuda. Y ya como consejos más puntuales, creo que después de escribir, si realmente te das cuenta que no eres tú, porque tú tienes las habilidades, has hecho todo lo que está en tus manos, sino que realmente ya no conectas con el lugar en donde estás, que ya no vibras con tu producto, que ya no crees en la empresa, que ya no crees en tus servicios, que ya te aburriste, lo que sea, tener la valentía de admitir que no es ese lugar para ti y buscar algo que se alinee más con lo que tú estás deseando, con lo que quieres, ¿no? Pero ese proceso tiene que ser con mucha conciencia, porque tampoco se trata de que si no vendo me rindo y renuncio, no. Muchas veces creo que los vendedores tenemos malas rachas y es ahí donde tiene que estar la clave de identificar si es una mala racha, de dónde viene o si definitivamente esto ya no vibra conmigo y es por eso que no estoy teniendo los resultados que yo quiero, ¿no? Ahora me voy a ir un poquito más a la parte personal, pero no de tu historia personal, sino de cómo piensa Mariana si hoy voltearas a tu pasado. ¿Qué le dirías a esa Mariana que estaba dando sus primeros pasos en ventas? Le diría que estoy súper orgullosa de ella y que lo está haciendo muy bien, que lo disfrute más, que, que no se preocupe tanto, que, que, que lo está haciendo excelente. O sea, que ese camino que está forjando le va a dar los resultados que ella está cultivando, pero que en el proceso lo disfrute más, que se divierta más. Me encanta. Ahora, bueno, tú y yo tenemos una experiencia, creo que eh, para mí fue icónica, que viajamos al otro lado del charco en una empresa a promover no solamente un desarrollo, sino prácticamente íbamos con la bandera de México. Dime de ese viaje en concreto para los que nos escuchan, era un viaje a Cannes, a una feria de MIPIM, donde la mayoría de los expositores eran europeos. Quiero que me cuentes qué fue la mayor enseñanza que tuviste ahí, porque era un mercado para las dos desconocido, pero ¿cuál fue tu mayor enseñanza de ese viaje? Creo que en general ese viaje y todos los viajes que he hecho de trabajo, que he tenido la oportunidad de realizar gracias al trabajo, me han enseñado, el aprendizaje más grande que he tenido es darme cuenta de lo que soy capaz de hacer y digamos que ponerme en un termómetro en donde tu perspectiva se amplía, ¿no? O sea, a veces pensamos que somos buenos haciendo lo que hacemos en el microecosistema en el que funcionamos. Pero cuando tienes la oportunidad de salir a otro país, a otro continente, donde hay gente de todo el mundo, porque literalmente es la feria inmobiliaria más grande, podría decir que del mundo o por lo menos de Europa, Sí. en donde hay pabellones de países, en donde en cada pabellón de cada país hay gente del gobierno, hay desarrolladores, hay todos los jugadores del ecosistema inmobiliario de cada país están ahí. Y ahí estábamos la Talis y yo en nuestro stand vendiendo México y vendiendo este desarrollo. Entonces, cada vez que he ido en este viaje y en los otros viajes a donde he ido a promover, el aprendizaje más grande es darme, Mariana, tienes que confiar más en ti. Mariana, ¿qué otra prueba quieres de que lo estás haciendo bien y de que puedes competir a nivel internacional? ¿Sabes? A veces somos muy duros con nosotros mismos y bueno, yo
creo que soy muy dura conmigo misma, me conoces perfecto, y el ir allá afuera y poderte probar y reafirmar que eres capaz, para mí es la mayor lección. Para ti, ¿cuál fue, Thalys? No, bueno, para mí es definitivamente lo que dices es muy cierto, el sentirte capaz y que rompes los límites. O sea, pensábamos que la estrategia que habíamos planeado iba a funcionar y estando allá, pues armamos equipo y literal era presentarnos en los stands y ofrecer como si fuera cambaceo, los que conocen el argot es ir tocando puerta por puerta, pero creo que una de las cosas que tenemos en común es que disfrutamos lo que hacemos. El que nos guste sí fue un trabajo exhaustivo, o sea, yo me acuerdo que ya no aguantábamos los pies y hasta emocionalmente era muy cansado, pero el divertirnos en esa parte me parece que es el motor de todo lo demás. Ahora, hablamos de una mujer valiente. Mariana Racero, yo creo que si la podría definir en una frase es eso, mujer valiente. Pero quiero que me cuentes cuál ha sido el mayor acto de valentía que te ha regalado tu carrera en ventas. Mayor acto de valentía que me ha regalado mi carrera en ventas. Definitivamente el venirme, bueno, irme, porque ahorita no estoy en la Riviera, pero el renunciar a mi trabajo Godín en Ciudad de México a los 26 años, que tenía un sueldo bien para tener 26 años, tenía una carrera, digamos, prometedora. Me gustaba muchísimo mi trabajo en ventas, pero en marketing, digamos, y renunciar a eso por irme a vivir a la Riviera Maya a ganar por comisiones en una industria de la que no tenía ni idea, que eran bienes raíces, y irme con 23,000 pesos, que era todo lo que tenía hasta que hiciera mi primera venta, considerando que todo el mundo me decía que iba a vender en 6 meses, ¿no? Que es el promedio, entre 4 y 6 meses es el promedio de la curva de aprendizaje y conversión de un asesor inmobiliario. Entonces, yo tenía 23,000 pesos para vivir 6 meses, dije, no, no es posible, yo tengo que vender en el primer mes porque esto me alcanza para un mes en Riviera Maya. Entonces, el haber sido lo suficientemente valiente para salir de mi zona de confort, para quitarme todos esos juicios y expectativas que la gente tenía de mí, porque claro que vino la crítica, ¿no? El primero que me criticó fue mi jefe de ese momento, me dijo, pero era un español, pero qué pendejada que te vas a ir allá con tu capacidad, eso es un pueblo, no sé qué, bla, bla, bla. Al final me dijo, bueno, si vas a regresar, no vayas a hacer la trastada, o no me acuerdo cómo me dijo, de no llamar, aquí tienes trabajo. Entonces se sintió feo porque literalmente me dijo, es una pendejada, así, con esas palabras. Pero al final pues me dejó las puertas abiertas, pero yo sabía que por mi propio orgullo, quizá mal, no iba, o sea, no me iba a permitir no, no voy a decir que tener éxito, pero por lo menos lo que yo consideraba éxito, que era rompérmela y hacer todo lo que está en mis manos para crecer. Y el mayor regalo que me dio fue justamente la liberación de las expectativas, hacer lo que yo quería hacer sin que me importara lo que los demás pensaran, y en consecuencia vino todo esto que he construido en el sector inmobiliario. Me encanta. ¿Qué mensaje les podrías dejar a las mujeres que creen que esto de vender no es para ellas? Yo creo que todos estamos vendiendo todo el tiempo, solo que no lo asumimos como tal, y creo que es un error no asumirlo porque igual lo estás haciendo, ¿sabes? Cuando yo no quería estar en ventas, porque no conté tan en específico esta manita de puerco que me hizo mi jefe, justo el español, pero él
me obligó casi a estar en el equipo de ventas, diciéndome que si no tomaba yo ese lugar, la persona, y le daba mi lugar en cuentas a la persona que acababa de entrar, pues iba a tener que despedir a la otra persona y para que yo mantuviera mi posición y contratar a alguien nuevo en ventas. Entonces, pues ya sabes, yo me sentí, aparte era amiga mía, entonces yo me sentí terrible y dije, no, pues está bien, yo me paso a ventas y a ella que se quede en cuentas, ¿no? Y cuando hice eso, claro que lo que yo me imaginaba era, puta, no sé, me imaginé un mundo de mucha presión, de mucha competitividad, de estar casi obligando a las clientes a que te compren. Y ahí me di cuenta que en realidad yo siempre vendí cuando yo estaba, y por eso es que mi jefe me quería obligar a pasarme a ventas, porque cuando yo estaba en cuentas, crecer una cuenta es vender constantemente, es proponer, es mira, ahora podemos hacer esto, ¿sí? Y eso es la venta, ¿no? Es ver una oportunidad y comunicar de manera correcta para darle certeza al cliente de que tú puedes ser ese puente entre lo que él desea y lo que o necesita y lo que tú puedes ofrecerle. Entonces, en realidad yo creo que como mujer siempre estás vendiendo, estás negociando con tus hijos, con tu pareja, con tu jefe, lo que sea. Solamente es cuestión de que lo interioricemos, que cambiemos un poquito la mala fama que tenemos los vendedores y al contrario, que lo asumamos para poderlo hacer mejor. Oye, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Es importante o qué tan importante más bien sería la pregunta al día de hoy la capacitación continua en ventas? ¿Qué tan importante es? Siempre, siempre es importante la capacitación para mí, siempre. Pero voy a hablar aquí de mi experiencia un poquito personal. Creo que la capacitación es importante, pero creo que es más importante la acción. Creo que tienes que tener la capacitación que te haga sentir lo suficientemente, lo mínimo básico para que tú te sientas bien al momento de presentar un producto o servicio, pero la realidad es que la mayor parte de la experiencia te la va a dar el pasar a la acción. Y cuando hablo que estoy hablando de mi experiencia personal, es que a veces tenemos parálisis por análisis y queremos estar 100% preparados y tomarnos 50 cursos y hacer y estudiarnos perfectamente todos los detalles, cuando en realidad en las ventas siempre va a haber una nueva situación que surfear y siempre va a haber una pregunta que no te sepas y siempre va a haber una información que aprender. Entonces, creo que debes de conocer tu producto perfectamente, sí. Eso te va a dar la seguridad para transmitir confianza al cliente y para que tú te sientas tranquilo al momento de presentarlo y convencido. Primero tienes que comprar tú el producto o el servicio. ¿Tienes que conocer el sector? Sí. También creo que es muy importante que puedas conocer quién es tu competencia o mínimamente con quién te pueden comparar, cuáles son tus ventajas y tu beneficio. Creo que te tienes que conocer a ti mismo, como ya lo dije, también. Tienes que saber en dónde te tienes que capacitar tú también en habilidades blandas, no solamente en cuestiones técnicas, sino... Ahí no te oigo, Tali. Me Listo. ganaste, perdóname, me ganaste, porque justo eso te iba a preguntar, que justo la capacitación es continua, necesaria, sí, pero ¿por qué crees que deben enfocarse en habilidades blandas más allá de la técnica? Bueno, creo que con la inteligencia artificial, en realidad lo que ahorita nos diferencia son las habilidades blandas. O sea, ChatGPT puede hacerte el trabajo técnico, pero en un 2x3, ¿sabes? El punto es qué sensibilidad tienes tú y creo que justamente la comunicación es una de las habilidades que va a volverse cada vez más valiosa en el futuro, en el mundo de las ventas y en cualquier sector.
¿no? En la manera incluso en la que tú le comunicas y tú pones un prompt a ChatGPT para que te pueda dar la información que requieres, es lo que va a hacer toda la diferencia en la manera, en la información que vas a obtener o en lo que tú estés pidiendo que te comparta. Entonces, para mí, eso es indispensable. Y toda la parte técnica en realidad son números. Entonces, o sea, eso lo puedes aprender fácil, es memorizártelo. El resto es cómo tú transmites eso. Y para poder transmitir eso necesitas tener un kit de habilidades de comunicación, de seguridad, de trabajo personal, de muchas cosas que al final es lo que vas a trabajar, eres tú como vehículo de esa información técnica. ¿Y para ti qué papel juega el mindset en el éxito comercial? 100%. ¿Por O qué? sea, en el éxito en la vida en general. O sea, creo que puedes ser lo más inteligente, visionario, pero si no tienes el mindset correcto y tu cabeza es tu peor enemigo, híjole, y a todos nos pasa. O sea, creo que en realidad el reto más grande está ahí, en construir un mindset ganador, o un mindset, no diría ganador, diría un mindset resiliente, un mindset que pueda tener el criterio suficiente para identificar cuando realmente hay una amenaza o hay algo, un peligro, o cuando es nuestra cabeza queriéndonos cuidar de nuevas experiencias, de expandirnos, ¿no? Porque el camino de la expansión y por lo tanto del éxito comercial y profesional y personal trae muchos momentos de duda, de crisis existenciales. Los vendedores somos emocionales, entonces el poder controlar tus emociones y tus pensamientos va a hacer que puedas pues tener éxito en las ventas y en cualquier profesión en general, creo. Los deportistas también creo que tienen que trabajar muchísimo el mindset. Entonces, para mí todo es en lo que más deberías estar trabajando. Deberíamos. Y si alguien quisiera transformar su forma de vender, ¿por dónde le recomiendas empezar? Creo que voy a ser un poquito a lo mejor redundante, pero Ujú. creo que le recomendaría empezar por la manera o sea, si quieres transformar tu forma de vender, no puedes transformar tu forma de vender si no te transformas tú primero. Entonces, primero creo que sería nuevamente este autodiagnóstico o este análisis de qué significa para mí vender. ¿Por qué estoy en el negocio de las ventas? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi propósito con vender? ¿Por qué estoy en este sector? ¿Qué quiero transmitirle a un cliente cuando estoy enfrente de él? ¿Qué significa para mí el poder proveer este producto o este servicio? Más allá de una comisión o de un premio o incentivo de ventas. ¿Qué hay detrás? ¿Qué me mueve a hacerlo realmente? Entonces, en realidad todos funcionamos conforme a juicios, creencias, la manera en la que observamos la vida, ¿no? Entonces, no puedes cambiar solamente tu manera de vender, tendría que ser un cambio mucho más profundo, que sería cambiar la manera en la que, cambiar tus creencias para poder expandirte y entonces esa nueva persona que seas realmente vaya acorde, más bien, que la nueva meta que tengas o la nueva manera de vender que deseas vaya acorde con la nueva persona que te va a exigir esa nueva manera de vender. Entonces, creo que lo que te recomendaría es hacer un diagnóstico y una reflexión profunda, una introspección de qué significa para ti vender, por qué lo estás haciendo de esta manera, qué creencias te llevan a hacerlo así, que desde ahí un ejercicio que hacemos en el coaching que es muy poderoso es cuáles son las creencias que tengo respecto a las ventas. Yo les recomendaría a tu audiencia hacer una lista de los 10 juicios o creencias que tienen respecto a las ventas, ¿no? Ok, las ventas son difíciles. Las ventas son para gente que no tiene otra profesión. Las ventas son
manipulación, no sé, todas las creencias que puedas tener, o al revés, ¿no? Las ventas son maravillosas, bla, bla. Y toda esa sistema de creencias que tienes, después empezarte a cuestionar de dónde vienen. ¿Realmente esas creencias están alineadas con la persona que yo quiero ser, o ese sistema de creencias me está impidiendo llegar a donde quiero llegar? Y de dónde vienen, dónde lo escuché, cómo lo revierto, todo eso. Y obviamente, ojo, a mí me pasó que cuando hice esa lista, Tali, no lo hice específicamente de las ventas, lo hice respecto al éxito laboral, digamos. Wow. Y me di cuenta que todas mis creencias, las mismas creencias y juicios que me habían llevado a donde estaba, eran las mismas creencias y juicios que me estaban saboteando para llegar al siguiente nivel. Transformación. Entonces ya hay que cuestionarse de tiempo en tiempo. Me encanta esta mentalidad. Y fíjate que cuando tengo cerca a mujeres que están tan empapadas de la venta, siempre me da curiosidad preguntar si tienes algún mantra o algún ritual cuando vas a atender una probable venta que se considera como difícil o complicada o simplemente una venta. ¿Tienes algo de esto? Fíjate que como mantra no, tal vez debería, pero algo que hago y que me pone como en la atmósfera que deseo es la música. O sea, a mí la música me pone en el mindset y me pone en la vibra que necesito, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las canciones que me encanta, tengo como 2 o 3 canciones que me encanta poner antes de una cita importante o de un evento o de una presentación. Una de esas es la de Unstoppable de Sia, creo que sí se dice Sia. La otra es la de Unwritten de Natasha, ay, no me acuerdo cómo se llama, Natasha Bedingfield o algo así. Ajá. Y creo que esas dos son como mi gasolina cuando necesito sentirme empoderada. Ah, me gusta. Oye, tú y yo coincidimos muchísimo en que esto de vender puede ser divertido, poderoso, abundante. ¿Qué le dirías hoy a quien siente miedo de vender? Miedo de vender, ¿por qué? La naturaleza es que a mí me da miedo. Es que yo creo que a nadie le da miedo vender. Yo creo que a lo que nos da miedo es el rechazo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yo hay muchas veces que me lo planteo así. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no, ok, como el meme, ¿no? La vida cuando te dicen que no, la vida cuando te dicen, si no te dicen que no. O sea, no pasa exactamente, no pasa nada, es exactamente lo mismo. O sea, no cambia tu personalidad por tu resultado, no cambia tu valor por tu resultado. Claro que se siente feo, pero ahí es ¿qué pesa más? ¿El rechazo o quedarte siempre con la idea de qué hubiera pasado si? Y la realidad es que si lo pensamos en retrospectiva, siempre nos pesa más las cosas que no hicimos que las que sí hicimos. Entonces yo siempre digo, ponlo en una balanza y si el día de mañana te vas a arrepentir más por haberlo hecho que por no haberlo hecho, no lo hagas. Pero realmente piensa si pudieras vivir toda tu vida con el no haberlo intentado. Entonces, para mí aviéntate, piensa cuál es el peor resultado. ¿Qué sigue para Mariana Racero? En tema profesional, Profesional y personal, si nos quieres contar. ay, pues, ay Dios, yo creo que estoy como te comentaba ahorita fuera del aire, estoy en un proceso de reinvención, de transformación. Creo que cada tanto es muy sano, como te decía hace un momento, cuestionarnos si estamos vibrando con lo que queremos
o cómo redireccionamos nuestro propósito para que para que nuestros talentos sirvan a nuestro propósito, ¿no? Y qué fácil que ojalá todos supiéramos nuestro propósito de inmediato. Creo que la búsqueda de ese propósito es lo que da sentido a la vida. Y yo creo que ahorita estoy en una etapa en la que mi siguiente move va a ser estar más alineada con lo que me gusta, que es el desarrollo personal. Estoy haciendo un programa de mentoría para agentes inmobiliarios que les gustaría empezar a abordar esta profesión desde una perspectiva más holística y profunda. Creo que el sector lo necesita, creo que es una profesión muy bonita, pero también es extremadamente desgastante por la competitividad que hay, por la presión que manejas, por las malas prácticas que existen también, desgraciadamente. Entonces, creo que el poder vender con propósito desde la autenticidad, mejorar tus habilidades también de comunicación, ser más estratégico con tu tiempo, te hace tener mejores resultados. Entonces, estoy preparando este programa de mentoría y de coaching 1-a-1, y también voy a tener programas grupales. También estoy trabajando en un programa de consultoría para desarrolladores, porque otra de las cosas que me ha regalado la experiencia que he tenido en Riviera Maya trabajando con los desarrolladores más grandes de todos tipos y colores, es que puedes tener un buen producto y puedes tener una buena fuerza de ventas, pero si tus procesos no funcionan, si las áreas que hacen parte de un equipo comercial no están alineadas en visión, en valores, en objetivos, puedes tener el mejor equipo de ventas o el mejor producto y no te va a funcionar, ¿no? Porque es un trabajo en equipo al final la venta. Sobre todo la venta inmobiliaria tiene muchos jugadores en el medio, desde quien toma la llamada, que es el primer contacto con el lead, hasta quien entrega en postventa, pasando por abogados, contadores, toda esa cadena. Marketing es muy importante tenerla bien afinada. Y además creo que también hay muchos desarrolladores que tienen buenos productos, pero no saben comunicarlo de la manera correcta, ¿no? Entonces, esta parte de consultoría en diseño de procesos comerciales y comunicación estratégica es algo que estoy trabajando. Y obviamente también como asesor inmobiliario y como desarrollador, no sabes a veces cómo medir tu éxito o cómo gestionar tu día a día, ¿no? Entonces, a veces no puedes saber si estás haciendo algo bien o mal porque suena loco, pero tú no me dejarás mentir. Muchas veces los equipos comerciales en el mundo inmobiliario, sobre todo emergente como es la Riviera Maya, no tienen indicadores claves de éxito. No hay KPIs que te digan, cuando llegas aquí lo estás haciendo bien. Tal cantidad de llamadas significa tal cantidad de recorridos, y tal cantidad de recorridos significa tal cantidad de reservas, y tal cantidad de reservas significa tal cantidad de ventas. No existe esa trazabilidad en los resultados. Entonces, esa parte de la consultoría también. Y por último, este programa de acompañamiento para personas, pero me quiero enfocar un poco más en mujeres, de acompañamiento y mentoría o coaching de inversión. Estoy en un punto de mi vida en donde la realidad me doy cuenta de lo mucho que influye el lugar en donde vives para la vida que quieres tener. Yo estoy extremadamente agradecida de vivir en Riviera Maya o de vivir ahorita que estoy en Quebec rodeada de la naturaleza. Entonces, el que tú puedas tener una inversión en un lugar que te sane, que te estimule creativamente, que te haga vivir lento, que te haga levantarte y agradecer por ver árboles, escuchar pajaritos, caminar con tu perro, poder ir al mar, a la laguna, bañarte en la piscina cuando empieza tu día, eso no está lejos de las posibilidades. Hay proyectos que tienen tickets muy interesantes y que te pueden ofrecer una mejor calidad de vida, y quiero ser ese puente entre las personas, específicamente mujeres que a lo mejor van a hacer su primera inversión o quieren hacer su primera inversión fuera de donde viven, que va a ser en el extranjero o lo que sea, y poder ayudarlas con asesoría en eso, en lugares que sanan.
Pues enhorabuena porque se necesita muchísimo toda esa información y acompañamiento, pues qué mejor. Platícanos tus redes, Mariana, ¿dónde te seguimos? Me pueden seguir en Instagram, es donde normalmente estoy más activa. Mi Instagram es Mariana Racero, como mi nombre. Me pueden buscar también en Facebook. La verdad es que voy a empezar a reactivarlo un poquito más, pero si ponen Mariana Racero en Instagram, en Facebook, en TikTok, ahí me pueden encontrar. Tengo Substack, que es esta plataforma de blogging y newsletter. Entonces ahí también estoy generando un poco de contenido. Eso es más como personal, holístico y por mi amor a la escritura. Y pues bueno, LinkedIn, en realidad con mi nombre me pueden encontrar en todas las plataformas. En YouTube también tengo ahí algunos videitos, pero estoy justamente estoy dejando el mundo corporativo y estoy empezando en lugar de poner mi experiencia y talento a una compañía, estoy empezando a trabajarlo para mí misma y para quienes quieran acompañarme en este proceso. Así que ahí lo estarán viendo tal. Muchas felicidades y mucho éxito, Mariana. Te agradezco de corazón este espacio y espero vernos pronto. Yo también. Te agradezco a ti por la invitación. Recuerda, vender no es difícil, es cuestión de aprender cómo. Y si te gustaría transformar tu manera de vender y disfrutarlo en el proceso, te enseño cómo en mis cursos de ventas. Nos escuchamos en el próximo episodio de Arriba las Ventas y tú, que esta semana esté llena de abundancia y cierres increíbles. Hasta pronto.